El día de hoy yo había considerado, la semana pasada llegué muy apurada y preparé mi clase y tenía ya algo listo, pero no quise hacerlo mucho más largo de terminar esta serie. Di la clase sobre Pablo, pero quise dejar para hoy no sé si llamarle final de esta serie que ha llamado Dios de lo sobrenatural, porque quiero ver un aspecto diferente al que hemos estado viendo. El subtítulo de esta clase es "Y tras el fuego un silbo apacible y delicado". Y esto vamos a ver de dónde lo tomamos ahorita que estemos leyendo. Entonces, en las últimas 5 reflexiones que hemos visto, hoy sería la sexta, todas han hablado de esto, de Dios de lo sobrenatural. Pero cuando nosotros pensamos, ¿cuál es la intención de hablar sobre estos temas? ¿Sí? Pues la verdad es que la intención al hablar de Dios de lo sobrenatural, más que verlas y estudiarlas, la intención ha sido que podamos entender algunos aspectos importantes que implica la intervención divina, la intervención de Dios en la dimensión donde nosotros como seres humanos vivimos, donde nosotros nos desarrollamos, ¿sí? Porque es claro que nosotros estamos aquí en la tierra, ¿sí? Es muy obvio, y Dios no es su lugar donde Él vive, donde Él está todos los días constantemente. La Biblia cuando habla de la tierra dice que la tierra es estrado de sus pies, o sea, es donde Él pone sus pies. Sin embargo, Dios, si nosotros creemos en este Dios que tiene misericordia y compasión de nosotros, sabemos que Él interviene y se acerca. De hecho, la venida de Jesús es la intervención más importante que Dios ha tenido al mandar a su Hijo para retomar o recoger o volver a tener cerca de Él, a redimir al hombre. Dios intervino en la vida del hombre, en una vida que el hombre llevaba, cada quien en su camino, bajo sus propios preceptos, con sus muchísimos problemas. Porque el hombre, la sociedad, siempre ha tenido muchísimos problemas. Y Dios, al mandar a su Hijo, intervino de una manera sobrenatural para ayudarnos. Entonces, yo sé que hablamos de Dios se habla en todas partes. Es una conversación común. La mayoría de las personas hablan de Dios y no porque hablemos de Dios, eso significa que entendamos o que comprendamos a profundidad de lo que estamos hablando, ¿sí? Podemos hablar mucho, se habla mucho de Dios, pero no necesariamente esto significa que el que habla de Dios lo entienda o comprenda a profundidad, a una profundidad real, como deberíamos nosotros de entender lo que es respecto a todo lo que tiene que ver con Dios o a tener una relación con nuestro Dios o con el Creador del universo. Mire, hay gente que habla tanto de Dios y no entiende nada, o solamente repite como periquito lo que leyó, y eso no necesariamente es entender. Entonces, el que hablemos de Dios no implica que entendamos a profundidad todo lo que debiéramos entender que tenga que ver con una relación con un Dios tan poderoso, tan grande. Él mismo dice en la Biblia que Él es el principio y el fin de todo. Nuestra cabeza no puede entender o no puede comprender lo que es la eternidad. Para empezar, porque como seres humanos estamos sujetos al tiempo. Para usted y para mí es muy natural el tiempo. Vivimos en una dimensión donde el tiempo es un factor que afecta nuestras vidas, que vivimos con el tiempo. De hecho, el tiempo pues determina mucho de nuestra vida, ¿verdad?
Pero Dios no es algo que a Él le afecte. Y eso para nosotros, así como que nuestra cabeza dice, no, a ver, o sea, no podemos entenderlo porque estos son los factores con los que nosotros vivimos y entendemos y crecemos desde que nacemos. Desde que vemos nacer un niño, vemos cómo el tiempo va creciendo, se va desarrollando, nos vamos haciendo viejos, algunos nos pintamos el pelo, pero no. El tiempo, y Dios dice que Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él dice que es el Dios omnipotente, conceptos que, como le digo, entendemos gramaticalmente, entendemos el significado, pero muy lejos de entender la profundidad de que es un Dios o un ser omnipotente, ¿sí? Génesis 35:11, Dios habla de sí mismo, dice, también le dijo Dios, hablando de Abraham, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. En Apocalipsis, ahora me voy al último libro de la Biblia, Apocalipsis 1:8, Jesús mismo dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así se define Dios a sí mismo. Estas son las características que Dios dice de sí mismo. Entonces, que nosotros, hombres y mujeres normales, naturales, que no tienen estas características, es muy difícil. A veces mi esposo me dice, es que no te entiendo. Cuando me pongo en toda mi posición de mujer, claro que no me va a entender, ¿no? No sienten como uno siente, sienten diferente. Yo no puedo entender cómo él es como hombre, porque no soy hombre. Puedo gramaticalmente tratar de entenderlo, pero no es así, porque no estoy en sus zapatos y él no me puede entender. Así mismo, si esto es tan sencillo, imagínense querer entender a un Dios todopoderoso, que no tiene tiempo, ni principio, ni fin, que es eterno, omnipotente. Es muy difícil que nuestra mente terrenal pueda entender a profundidad esto. Y aunque en estas clases pasadas yo quise dejar un poquito de entrever algunos aspectos muy impresionantes o llamativos de lo que provoca cuando esta presencia o esta persona, la presencia de Dios, una presencia todopoderosa, de esta naturaleza divina de nuestro Dios, cuando Dios deja su lugar y hace su entrada aquí en la tierra, cuando su presencia llega hasta nosotros, esta dimensión que le digo, la vimos atrás, aunque es esto muy impresionante y es necesario saberlo y entenderlo, hoy quiero enfocarme a otro aspecto o efecto de la presencia de Dios aquí en la tierra, en nosotros. Vamos a ver un poquito más adelante de eso que estoy hablando. Y hoy vamos a empezar leyendo Primera de Reyes 19, 11 al 13, que es una parte de la historia de Elías, del profeta, de este gran profeta. Vamos a leer, dice, él le dijo, hablando de Dios, dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y luego dice, y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras ese viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías,
cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. ¿Se acuerda que empecé leyendo? Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. ¿Sí? Ahí, cuando él vio o cuando escuchó ese silbo apacible, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro porque él sabía lo que él conocía las escrituras de cómo Dios le había dicho, como vimos en la primera clase de esta serie, no me podrá ver hombre y vivir. Cómo cubrió Dios, protegió a Moisés. Y él lo sabía, entonces cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios hablándole a Elías. Y me encanta este pasaje porque hay algo, una verdad, y me hace entender aquí que tan solo en el momento en que Dios, con su presencia, decide pasar por un lugar, ¿sí? Provoca cosas asombrosas e impresionantes ante nuestros ojos. ¿Recuerdan la primera clase que hablamos del monte, que tembló y que no querían subir los israelitas y que tuvo que subir nada más Moisés? Lo recuerdan, ¿verdad? Esto sucede. Un terremoto, dice, y aquí que Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba ahí. Y luego también leímos, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y así vimos que había varios momentos espectaculares, impresionantes, pero dice, Jehová no estaba ahí, ni en el terremoto, ni en el viento, ni en el fuego. Y es aquí donde yo quiero llegar en este pasaje. Hay muchas cosas, un día voy a hablar mucho sobre este pasaje, muchas cosas que interesantes, pero hoy yo quiero llegar a este pasaje, esta parte donde dice, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Porque como ya lo vimos, aunque la presencia de Dios en nuestras vidas puede manifestarse con un efecto como lo que aquí dice, ¿verdad? Que podríamos llamarlo de estruendo, de un viento, algo impresionante, ¿verdad? Como lo describe aquí. Se puede presentar todo esto ante la presencia divina de nuestro Dios. También hay un efecto que menciona, un efecto que se dice apacible y delicado, ¿sí? Que también puede manifestarse en nuestra vida, un efecto apacible y delicado. Vimos, voy a hacer un resumen nada más, vimos en las reflexiones anteriores un poquito de la vida de Adán, ¿sí? Vimos, recuerden cómo él perdió y dejó de comer lo que comía y ya su cuerpo no fue igual y empezó a tener temor. Vimos un poquito de Moisés también, vimos esto de que él subió al monte, que estuvo con el Señor y que el pueblo no quiso. Vimos del pueblo de Israel que tenían temor, que después de la caída, revisamos, que hay temor. Cuando Dios se manifiesta, la gente tiene temor. El cuerpo natural, carnal, una de sus reacciones es el temor ante lo impresionante, ante lo impactante, ante lo estruendoso de lo que Dios puede provocar en la tierra. Pues normalmente la gente siente temor, ¿verdad? Vimos también un poquito del profeta Daniel, vimos cómo su cuerpo se debilitaba, perdía fuerzas y caía. Su cuerpo natural sentía que se moría ante la presencia de Dios. También lo vimos en las reflexiones previas, ¿sí? Y la última de la semana pasada vimos al apóstol Pablo, cómo el pobre apóstol Pablo quedó ciego
Y dijimos que Dios puede parar en seco. Cuando Él quiere parar a alguien, lo para. Y cuando Él quiere cambiar a alguien, lo cambia. Y cuando Él quiere salvar a alguien, lo salva. ¿Sí? Pero no por eso, porque Dios lo haga, no va a tener el cuerpo un efecto. Vimos que Pablo quedó ciego. Tuvo una experiencia sobrenatural increíble, sin lugar a dudas. No le quedaron dudas a él para nada de quién era, lo que estaba haciendo mal y qué tenía que cambiar. Pero lo que le pasó es que se quedó ciego. Duró ciego unos días hasta que Dios tuvo misericordia de él y lo sanó. Y le dijo, hay que orar por él. Impónganle manos, oren por él para que recobre la vista. Y los otros decían, pero ¿cómo? Si es perseguidor de la iglesia, asesino y todo eso. Y Dios le dice a este hombre Pablo, va a saber lo que es sufrir por el evangelio. Y así fue. Así fue. Pablo tuvo una vida de mucho sacrificio. Todo esto lo vimos como Dios se manifiesta de una manera impresionante. Al intervenir Dios de esa manera sobrenatural en sus vidas, vimos que esto es algo impactante. Pero hoy, cuando les hablo y les digo que quiero hablar de este silbo apacible que también se encuentra, delicado y apacible, hoy quiero hablar de un hombre, un pasaje que es muy poco conocido, de un hombre que, aunque es poco conocido, no por eso su vida es menos importante ni trascendente. Es un hombre que cuando usted conoce su vida y obra, dice, qué pesado estaba este hombre. O sea, en verdad, Dios estaba con él. Y hoy voy a hablar de un hombre en el que la intervención sobrenatural de Dios en su vida se manifestó como un silbo apacible y delicado. Vamos a leer Éxodo 35, 30 al 35. Este es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Ustedes saben que yo amo el personaje de Daniel, ¿verdad? Yo a Daniel me sé del primer versículo al último, lo he leído cientos de veces, muchísimas veces. David para mí es el otro personaje que admiro, que me desafía, que es una inspiración para mí. La reina Esther es otra, una de las mujeres que me inspiró en mi vida de joven, de adulta y de casada. Esther me lo sé de memoria, el libro de Esther, ¿sí? Pero hay otro personaje del que yo nunca les he hablado y que tal vez solamente mi amiga Yossi sabe de él porque he compartido con ella de esto. Y este hombre es un hombre llamado Bezaleel, que a mí me impresiona este hombre. Vamos a leer para que usted entienda por qué este hombre es una inspiración para mí. No sé si inspiración o anhelo que lo que él vivió me suceda a mí. Éxodo 35, del 30 en adelante, dice: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en la talla de piedras de engaste, en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así como a Oliab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención,
y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Les dio todo. Eran dos, ¿no? Pero yo le hablo de Bezalel. ¡Qué creatividad! ¡Cuánta habilidad! O sea, no era nada más una persona que hacía cosas así bonitas. Dice que le dio sabiduría, inteligencia y ciencia. No le faltó nada a este hombre, ¿no? Nada. Y aparte, le dio la capacidad de hacer todo en arte. Y además de diseñar, además toda cosa ingeniosa. Yo le digo, Dios, ¿por qué a uno le das tanto y a uno no? A mí me da risa porque a veces me dicen que yo quiero hacer todo. Mi esposo dice que quiero hacer todo. Quiero aprender a hacer zapatos, quiero aprender a hacer collares, quiero aprender a hacer conservas, quiero aprender a hacer, todo me gusta. Nomás no quiero cambiar el aceite del carro, eso sí, no, ni destapar drenajes, paso, ¿no? Pero hay muchísimas cosas que me gustan. Pero yo veo a este hombre que dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios escúchame bien, dice, lo he llenado del Espíritu de Dios y luego viene la lista que leímos, una lista increíble de habilidades que Dios le había dado por el hecho de haber sido llenado con su Espíritu. Es el Espíritu de Dios en este hombre que provoca todo esto. Y me encanta. ¿Sabe por qué? Porque no estamos hablando del terremoto. No estamos hablando del viento que desgajó las peñas. Estamos hablando de una vida tranquila, apacible, un silbo apacible, que ese hombre ahí donde nadie lo ve, porque si usted ve, va a haber 2 o 3 pasajes donde habla de él. Él se encargó de hacer los diseños del tabernáculo, él hizo muchas cosas, ¿sí? Pero no es un hombre que usted lo va a ver yendo a la guerra, no va a ser un hombre que usted lo ve peleando o haciendo hazañas increíbles, no fue echado a un horno de fuego que fue tan impresionante y que lo sacaron de ahí, no peleó con un gigante, o sea, a lo mejor no hay cosas súper impresionantes como el terremoto y el fuego y el viento recio ese, pero era un hombre lleno de habilidades, lleno de inteligencia, lleno de sabiduría, lleno de todo eso. Y vuelvo a lo mismo que comentamos desde la primera reflexión que hablamos sobre este tema. Cuando una persona, cuando un ser humano tiene la experiencia, le voy a decir varias porque no sé cómo describir esta experiencia. Cuando un ser humano tiene la experiencia de sumergirse, de ser tocado, que Dios tenga su benevolencia y se acerque a ti y te toque de una manera tan especial, que Él te llene, como dice que lo llenó de su Espíritu, ¿sí? O que Dios visite tu vida de una manera muy particular, muy especial. No sé cómo describir esto, porque muchos de nosotros lo describimos de muchas formas. Cuando Dios de una manera particular tiene ese acercamiento con nosotros y nosotros sabemos que algo pasó, algo sucedió.
Cuando un ser humano tiene esta experiencia de ser visitado, tocado por Dios, que su carne, la carne de uno, es tocada por Dios, percibe su presencia, que nuestra alma, pensamientos, emociones, sentimientos, entendimiento, percibe su presencia. Entonces este ser humano es transformado, es cambiado por la unción del Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios. Mire, a mí me encanta cuando Jesús, aquella mujer se acerca en medio de la multitud y toca el borde de su manto y Jesús dice: virtud salió de mí. Alguien me tocó. Y dicen todo el mundo: ay, Señor, estamos aquí en medio de la multitud y todo el mundo te empuja y todo el mundo te quiere tocar. Y tú dices: ¿quién me tocó? Y dice Jesús: no entienden. No estoy hablando de que alguien tocó mi virtud, salió de mí. Yo sé que alguien fue tocado, afectado por mi presencia, por mi divinidad. Y sale aquella mujer y dice: sí, yo fui, Señor. Yo sabía que si yo tocaba, aunque sea el borde de tu manto, tuvo la fe y algo pasó en su vida y fue sanada. Cuando un ser humano tiene ese contacto, ese acercamiento con Dios, su carne, su alma y su espíritu es transformado por ese acercamiento, por ese contacto, por esa conexión que tiene con el Espíritu, con la presencia de Dios. Este pasaje nos pone de manifiesto todo lo que Dios hizo con y por Bezalel. Ese pasaje que leímos nos enseña, ¿sí?, todo lo que Dios hizo con él y por él. Porque ese hombre fue un tipazo toda su vida. Fue un tipazo. Nadie podía competir con él. No había quien le llegara, por favor. Era un hombre excelente en todo, ¿sí? Y todo el mundo lo reconocía. Voy a volverles a repetir cuando dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y he puesto en su corazón el que pueda enseñar. No solamente lo va a saber hacer, lo va a poder enseñar. Va a poder transmitir estabilidad. Y dice: así él como a Oholiab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan, y los he llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención. Te están muriendo de envidia, ¿verdad, Nabor? Ya sé, yo también. Y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Quiero repetir y tratar de cerrar toda esta serie diciendo que Dios no solo puede sacudir estruendosamente una vida. Claro que Dios puede sacudir tu vida de una manera tan impactante que nunca se te olvide. Claro que Dios puede intervenir y pararte de aquello que tú estás haciendo mal. Claro que Dios puede llegar a tu vida y llamarte y traerte de una manera muy dura. Claro que sí, ¿sí? Pero también Dios, al tener contacto con Él, con su presencia, en un momento de sensibilidad nuestro, su persona puede intervenir
a nuestro favor de una manera apacible y suave. Mi pregunta es, ¿cómo nos gusta a nosotros? ¿Cómo queremos? No quiero que me la contestes, pero si Dios te preguntara, hijo, ¿cómo quieres que yo me manifieste a ti? O sea, yo sé que a lo mejor tienes dudas, yo sé que a lo mejor tienes algunas preguntas, yo sé que a veces te da por pensar, pero yo quiero preguntarte, ¿cómo quieres que yo intervenga en tu vida? De esa manera, como el terremoto, como el fuego. Yo he escuchado a muchos cantantes, manda el fuego, Señor, manda el fuego. Y yo digo, Dios, ay, manda el fuego. ¿No saben que el fuego quema? Todo lo impuro de uno, ¿no? Había una canción que cantaba en un grupo hace muchos años que decía, viento sopla, tan fuerte como puedas, vientos. Y yo decía, no sopla, tranquila, no las. A veces somos muy atrevidos. Yo veo el ejemplo de Pablo. Pablo era un atrevido de atrevidos. Pero ¿sabe qué? Sostenedor. Era atrevido, Dios trató con él y él fue lo suficientemente hombre para recibir lo que Dios le quiso dar por su atrevimiento. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo queremos que Dios se manifieste? Yo siempre le he dicho que yo soy una cobarde, ¿verdad? Yo siempre he dicho que a mí no me gusta sufrir, a mí no me gusta mucho el dolor. Yo prefiero evitar el dolor y el golpe, la nalgada, el tablazo, la vara. Yo lo prefiero evitar. Entonces, si usted me pregunta a mí, yo prefiero el silbo apacible. A lo mejor por eso les estoy hablando de esto. Pero yo quería que ustedes vieran este aspecto. Cómo su persona puede intervenir a nuestro favor de una manera también apacible y suave, transformando cada parte de nuestro ser, cambiándonos en alguien mejor, cambiándonos, transformándonos. ¿En qué medida? Y aquí voy a entrar en una situación que yo sé que no se ha resuelto en muchos lugares, y que es el problema en todas las iglesias de todo el mundo. ¿En qué medida usted y yo nos vamos transformando en alguien mejor? ¿En qué medida? ¿Cómo es que nos vamos a ir cambiando? Porque vamos a ser honestos, se supone que los cristianos debemos ser lo mejor de la tierra. Debemos ser honestos, íntegros, apacibles, pacientes, misericordiosos, tolerantes. O sea, pero ¿verdad que usted y yo sabemos que no todo el tiempo es así? Deberíamos no ser orgullosos, ser humildes, ser benevolentes con el necesitado, ceder nuestro lugar para que otro lo. O sea, hay muchas cosas que usted y yo sabemos que un cristiano tiene que hacer. Poner la otra mejilla, esa no me gusta. La de poner otra mejilla, esa no me gusta. Matar y lerón, ¿sí? No pecar, de eso voy a hablar la próxima semana, ¿no? No dado al vino, no ganancias deshonestas. Pero usted y yo sabemos que el testimonio nuestro, y no digo en nuestra iglesia, hablo como cuerpo y somos parte de un cuerpo, el testimonio nuestro en el mundo deja mucho que desear. Hay mucho hermano nuestro, o que se dice hermano nuestro, y sí, puede ser que lo sean, que da muy mal testimonio a su alrededor, que no han sido cambiados, que no han sido transformados. ¿Por qué? ¿En qué medida Dios nos va cambiando si estamos hablando que Dios puede transformar una vida como a este hombre que le dio tanta habilidad, tanto? ¿Y en qué medida? ¿Por qué? ¿Cómo es que esto se da o no se da?
Y hoy yo no sé si voy a contestar un poquito esta pregunta, y le voy a dar un poquito de respuesta, porque tal vez sea un problema más complejo. No pretendo resolverlo con una sola, un pequeño tiempo aquí. Tal vez sea más complejo la respuesta, pero hoy yo quiero darle a usted una respuesta sencilla, primaria tal vez, lo básico por donde podemos empezar. ¿En qué medida Dios nos va transformando en alguien mejor? En la medida que usted y yo tenemos comunión con Él. En la medida que usted y yo tenemos contacto con Él. En la medida que usted y yo tenemos unidad con Él. ¿Por qué no cambia la gente de las iglesias? Porque no tiene comunión con Dios, o si no quiere esa palabra tan religiosa, porque no tiene contacto con Él. Si usted recuerda, cuando Moisés subió al monte y estuvo en la presencia de Dios, dice que su rostro brillaba, que cuando él bajó, su rostro resplandecía y se tenía que cubrir porque estuvo en la presencia de Dios. El cuerpo es afectado. Nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu es afectado cuando estamos en la presencia de Dios. Ya lo vimos. Pero es afectado también para bien. Mire, dicen los científicos y algunos estudios, que esto ya es muy dicho, hasta en los TikTok sale esto, que entre más tiempo convive uno con una persona, uno se va pareciendo a esa persona. Dice que los matrimonios de muchos años hasta físicamente empiezan a parecerse. Pero los científicos sociales ya demostraron con estudios que cuando la gente pasa muchos años juntos, los matrimonios, las familias, y digo del matrimonio porque los hijos uno lo entiende, pero los matrimonios que vienen de familias diferentes dicen que empiezan a tener hasta muy parecidos y sus facciones se empiezan a perfilar como muy parecidas. Eso es un hecho. Ahora imagínese, si viviendo con una persona uno empieza a parecerse a esa persona físicamente y en costumbres, imagínense lo que sucede cuando uno convive con Dios. Y ese es el punto. ¿En qué medida vamos cambiando los cristianos que venimos a una iglesia? En la medida que le permitimos hacer a Dios conexión con nosotros. No siempre hay conexión. No toda la gente que viene a la iglesia está en comunión con Dios. No todo el tiempo está conectado. No hay ese entrelazarse. No lo hay. Desgraciadamente, no lo hay. Las personas nos afanamos por cambiar. Yo quiero hacerle una pregunta y quiero que sea muy honesto y quiero que me conteste. Esto sí quiero que me conteste. ¿Cuántos de ustedes han sufrido por no poder cambiar? Levante la mano. Algo, no vamos a decir que hemos llorado, que nos ha dolido, gracias. Nos ha dolido por no poder cambiar. Y hemos llorado porque quiero cambiar y no puedo. Pablo dijo, miserable de mí, que hago lo que no quiero. Y el pecado está dentro de mí y me lleva a hacerlo. Y luego dice, ¿quién me podrá librar de este cuerpo, de esta carnalidad? Y él mismo contesta. Y a veces, fíjese, lo hemos leído tantas veces, pero no hemos entendido la profundidad. Luego dice, Cristo Jesús. Y luego respondemos religiosamente, sí, Cristo Jesús, Él me salvó, Él pagó en la cruz, sí, pero no cambiamos, seguimos siendo mentirosos, soberbios, arrogantes, lujuriosos, y póngale usted un montón de cosas. Yo he sufrido
por no poder cambiar algunas cosas en mí. Gracias a Dios por mis 56 años, ya casi 57. Voy a cumplir 57, Adriana. Por mis 57, es que no me sé los. Gracias a Dios por mis 57 años, porque muchas de mis pasiones ya quedaron atrás. Jóvenes, Aileen, hay esperanza, mi amor. Si se quitan todo este tormento que uno trae a veces por dentro, inseguridades, complejos, temores, deseos malsanos, ambiciones, hay un montón de cosas que uno trae aquí adentro. Sí se van cambiando, sí las va uno dejando, sí se va transformando uno, sí cambia. Hay quienes me han dicho: pastor, ¿usted cree que algún día me deje gustar la cerveza? Yo digo: sí, claro que sí. A mí me dejó de gustar el baile y me encantaba. Me dejó de gustar y vamos a hablar un poquito de esto la próxima semana. En la medida que le permitimos a Dios hacer una conexión cercana con nosotros, vamos cambiando. Las personas nos afanamos por cambiar. Nos afanamos. Yo quiero ser honesta. Un buen cristiano llora por no poder cambiar. Un buen cristiano, cuando peca, llora. Llora de vergüenza, llora de humillación, llora de impotencia, de otra vez lo volví a hacer. ¿Cómo es posible que otra vez volví a hacer así? Yo quiero cambiar y dejar de ser así. O sea, eso lo hace un buen cristiano. Un cristiano light dice: ¡ay, otra vez! Pues ni modo, ¿no? No tiene dolor. No le pesa haberle fallado a Dios. Nos afanamos por cambiar. Nos afanamos por hacer cosas para Dios. Queremos cambiar. Queremos agradarle más a Dios. Queremos que se dé cuenta que su sacrificio en la cruz sí lo valoramos. Queremos ya no causarle tanto dolor a nuestro cónyuge, porque sí lo queremos. Queremos no ser tan insensibles con ellos o con ellas, porque sí las queremos. Queremos no faltarles, porque sí los amamos, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestros padres. Pero lo volvemos a hacer. Y eso nos duele. Y si nos afanamos, nos esforzamos, ya leemos un libro, ya leemos otro, ya hay uno, y empezamos a hacer muchas cosas los cristianos para cambiar. Pero ¿sabe cuál es el punto aquí? La buena noticia, la parte buena, es que el cambio no viene porque nosotros queramos. El cambio no viene por el esfuerzo que usted haga. Dice la Biblia: nadie, por más que se afane, podrá añadir a su estatura un codo. ¿Lo dice o no lo dice? Por más que te afanes, no vas a poder crecer en ningún sentido si Dios no te lo permite. Y entonces, ¿este es un juego, una doble, cómo está el asunto? No. Es muy claro. Dios quiere que cambiemos. Dios nos quiere dar santidad. Quiero que lean conmigo Lucas 10, 38 al 42. Es la historia de Marta y María. Dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola?
Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y el Señor nos dice: estás afanado, afanada con muchas cosas. Estás viendo la manera de cómo cambiar, cómo ser mejor, cómo dejar de fumar, cómo dejar de tomar, cómo dejar de hacer esto, de gritar, cómo dejar. Pero una sola cosa es necesaria, que fue la que escogió María. Dice: María escogió la buena parte. ¿Sabe cuál es la buena parte? Estar a los pies, a un lado, haciendo tierra con Dios. Y este es el problema, que la mayoría de nosotros queremos cambiar en nuestras fuerzas, pero pasamos tan poquito tiempo en la presencia de Dios. ¿Dónde estamos en la presencia de Dios? Yo le voy a decir de una manera muy práctica. ¿Dónde nos ponemos en contacto con Dios? ¿Sí? En la alabanza, en la adoración, en el tiempo de adoración. Mire, el tiempo de alabanza no es un tiempo de relleno, ¿sí? No es un tiempo para darles oportunidad a que lleguen ustedes tarde para el plato fuerte, que es la enseñanza. No, señores, no es así. No es así. La alabanza y la adoración, ese tiempo no es un tiempo de relleno. Es un tiempo donde nosotros, como iglesia, cerramos nuestros ojos, o si usted quiere no los cierre, y tenemos un tiempo para presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, adorándote, cantándote, exaltándote, dándote gracias. No sé qué es lo que decimos ese día el líder de alabanza, qué es lo que Dios le inspiró. Pero eso es lo que pasa en el tiempo de alabanza. Pero si estamos en el tiempo de alabanza y estamos pensando en los frijoles que dejamos puestos para que cuando salgamos de aquí ya estén blanditos, o la carne, o la falda aquella que no me quedó y que tengo que llevar, pues estás aquí pero no estás. O sea, aunque yo lo he hecho, estar cantándole al Señor y mi mente en otra parte, y yo misma me digo: ¿qué te pasa? O sea, mejor vete, Patricia Núñez, o nomás es para que digan que sí viniste. Y digo: Señor, perdóname, y más ahora con la menopausia. Después de que soy menopáusica, que ya no, se me fueron las hormonas. Olvídese, mi mente divaga como loca, está acá, está allá, se va para. Y tengo que ir y traerla y decirle: ven, porque viniste a este lugar. El día de hoy tú viniste a adorar, porque tienes que estar en comunión con tu Dios. ¿Dónde tenemos comunión con Dios? En el tiempo de la alabanza y de la adoración. Aunque ustedes no crean, el hecho de que nosotros les cuidemos a los niños, eso es algo que dejamos de hacer y que nos fue muy mal, ¿sí? Y nos fue mal, le voy a decir por qué. Porque ustedes que tienen niños chiquitos no tienen un tiempo para adorar en ninguna parte. En sus casas, correteando niños chiquitos, yendo para acá, para allá, y aquí la comida, el esposo, el marido, el trabajo. Y el único lugar donde ustedes tienen un poquito de tiempo para adorar a su Dios con todo su corazón y con toda su alma, sin la preocupación de que el niño que ya se me hizo del baño, es aquí. Por eso hemos decidido retomar otra vez, y con el perdón de todos los que están de este lado, vamos a usar todo este lado para los niños, ¿sí? Hemos decidido que los maestros se van a hacer cargo de los niños y que tengan su tiempo ustedes.
Que ustedes tengan su tiempo para adorar, para cantarle al Señor, para olvidarse que por un ratito que tienen 3 hijos, ¿no? O 2. Y ayudarles. Porque si no pasamos tiempo con Dios, en comunión con Dios, en contacto, en conexión, yo no voy a cambiar. Los padres, por supuesto que no van a cambiar. Y lo que nos importa como iglesia es que los padres cambien para que sus hijos se vean beneficiados. En la alabanza, en la adoración, tengo yo un tiempo de comunión con Dios. Si usted y yo queremos. Si no queremos, no. Aunque estemos aquí, si usted y yo no queremos, no vamos a tener. Tenemos que buscar esa comunión. Otro momento, que a lo mejor menos sublime, pero igualmente Dios nos habla y tenemos comunión, es a través de la enseñanza. Una enseñanza. No todo lo que hablamos aquí necesariamente es palabra de Dios. Algunas son nuestras opiniones personales, nuestras historias, nuestros ejemplos, pero dentro de todo lo que hablamos hay un mensaje que viene de parte de Dios para usted. Y usted tiene que saber qué es lo que Dios le habló hoy. Hoy, ¿qué me dijo Dios a mí hoy? Hoy jueves, hoy domingo, hoy día del que fui al grupo de vida. ¿Qué me habló Dios a mí? Y ahí, cuando Dios me habla a mi mente, a mi corazón, a mi entendimiento, ahí volví a tener ese clic, esa conexión. Y eso que escuché me ayuda a cambiar, me transforma. Otro, la Biblia. Leer la Biblia, leerla o escucharla, porque ahora, ya que estoy más vieja, ya no la leo tanto y la escucho. Tengo ya muchos años poniéndolo para que corra y oírlo, porque dije, va a llegar el día que no pueda leer. Todavía puedo, pero llegará el día que no pueda leer. Y ese día yo no quiero dejar de, no me puedo acostumbrar, y más vieja peor. Y dije, tengo que entrenar mi oído, para que con mi oído yo pueda entender y pueda, como si estuviera leyéndolo. ¿Sí? Cuando nosotros leemos la Biblia o la escuchamos, Dios nos empieza a hablar. Empezamos a tener comunión con Él, porque la palabra de Dios tiene su espíritu. Alabanza, predicación o enseñanza, lectura de la Biblia, meditación. Y no es la de, no. ¿Cuál es la meditación de la palabra? Cuando yo estoy haciendo algo o estoy en mi casa y empiezo a recordar la palabra, lo que Dios me habló, lo que me dijo, y empiezo a rumiar, a volver a masticar, a volver a repasar eso que Dios me habló en la lectura de la mañana, cuando Dios, eso que cómo voy a abordar yo este problema según lo que la palabra dice, lo que me han dicho, los consejos, lo que pasó en la alabanza, lo que sentí, lo que canté, lo que me entregué. Eso es meditar, darle. Me falta una, Sado. ¿Cuál es la que me falta? Y orar. Gracias. ¿Cuándo entro en comunión con Dios? Cuando oro. Cuando oro. El problema con nosotros, ¿sabe cuál es? ¿Por qué el cristiano no cambia? Porque no ora, porque no lee, porque no medita, porque ni siquiera entra en la presencia de Dios, o no dispone su corazón cuando viene a cantarle, y cuando está oyendo la palabra, pues está comiendo moscas a veces, ¿sí? A veces estamos ahí abajo y se me fue, ¿qué es lo que iba a hacer? ¿Quién va a venir? Si nos distraemos, mire, hay cosas muy… Yo siempre le he dicho que la relación con Dios, somos su novia y Dios es nuestro esposo, o va a ser nuestro esposo. Y yo hago la analogía al matrimonio. Cuando yo estoy en un momento con mi esposo en intimidad,
yo no quiero que él esté pensando en alguien más que no sea en mí. Quiero que él y yo nos encontremos. ¿O a qué esposo le gusta que mientras está besando a su esposa, la esposa esté diciendo los frijoles, el trabajo? ¿A algún esposo le gusta eso? Eso no, ahí no hay conexión. Muy probablemente esa relación no va a funcionar esa noche. Algo va a quedar no muy bien. Lo mismo nos pasa con Dios. Para cambiar necesitamos hacer conexión con Dios, contacto con Dios. Dice Tito 3, 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios nos lava, nos regenera y nos renueva y nos cambia, pero es su persona. Escúchame, porque esto es lo que yo quiero que todo lo demás olvídese, pero esto lléveselo. Es su persona la que nos cambia. Es su santidad la que viene hacia mí. Él nos da de su santidad. Es su persona la que nos cambia, nos transforma, no es nuestro esfuerzo ni nuestras fuerzas. Por eso yo quería hablarles de Bezaleel, porque dice, cuando Dios puso de su espíritu en él, Dios le dio inteligencia, le dio sabiduría, le dio habilidades, le dio creatividad, le dio esto, le dio el otro, le dio aquello, le dio aquello. Cuando una persona tiene comunión con Dios y estuvo en la presencia de Dios, su cuerpo, su naturaleza, su esencia, su mente es tocada y es transformada. Cuando una persona no está en comunión con Dios, asiste en la iglesia, se nota. Se nota cuando lees, se nota cuando oras, se nota cuando estás atenta en la clase, se nota cuando adoras en la alabanza y se nota cuando meditas. Se nota en tu inteligencia, en tu capacidad, en tu desarrollo, porque es imposible que el Espíritu Santo de Dios esté sobre una persona y no lo transforme y no lo cambie. Por eso a mí, muchos estruendos, muchos truenos y poco testimonio me dice, algo no está bien. He aquí un terremoto, he aquí un viento recio, he aquí un fuego, pero Jehová no estaba ahí. Por eso, algunos de nosotros no podemos cambiar. Y aunque queremos que nos cambie nuestra fuerza de voluntad, nuestro poder, nuestra inteligencia. Y yo quiero decirle, eso no va a pasar. No te va a cambiar tu inteligencia, no te va a cambiar tus habilidades, tu fuerza de voluntad, tu poder, tu dinero, tus múltiples estudios, diría alguien. No nos va a cambiar. El único que nos puede cambiar es Dios, pero Dios nos cambia al entrar nosotros, al estar como María, ahí a un lado, dice, ella ha escogido la mejor parte. Una sola cosa es necesaria, Marta. Sí, hay muchas cosas que hacer, pero la gente va a cambiar al estar en la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. Es Cristo en nosotros. Es la presencia del Padre Celestial la que transforma esta naturaleza caída, corrupta, tendiente al pecado, oportunista, egoísta. Esta naturaleza es cambiada por una nueva naturaleza de compasión, de amor, de dominio propio, de misericordia,
de paz. Pero eso no lo vamos a tener si no estamos en contacto con el Espíritu de Dios, con su presencia. Esto es más fácil. La vida cristiana es más fácil de lo que la mayoría de la gente lo quiere hacer. Y yo quiero decirle algo, y se lo dije a los jóvenes en esta vez que yo compartía con ellos en los Juegos Play. No hay atajos. No hay atajos. Si usted quiere cambiar, usted va a tener que entrar en la dimensión de Dios, del Espíritu Santo de Dios, en la dimensión de la presencia del Padre, en la dimensión de Cristo. No va a cambiar si usted no lee la Biblia, no va a cambiar si no se congrega, no va a cambiar si no adora y si no entra en comunión con Dios, no va a cambiar si usted no piensa y medita en la palabra, en lo que leyó, en lo que aprendió, y no va a cambiar si no ora. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Pero para mí es una buena noticia, porque yo no soy una mujer, no sé cómo decirlo. Yo soy una mujer con muchos defectos, con muchas debilidades o incapacidades o discapacidades, no sé. Yo tengo muchas cosas que pudieran apostar en mi contra, pero ¿sabe qué? Mi fortaleza es Él. Y cuando ya no puedo más, yo llego delante de Él y lloro. Y cuando las cosas no salen bien, yo me refugio en Él y me aferro a las promesas de Dios, a la palabra. Y es cuando mis temores, mis angustias van cambiando y desapareciendo. Y creo, después de 40 y tantos años de cristianismo, creo que Dios es muy bueno, porque no nos pone imposible el ser cambiados. Nos lo pone muy fácil, a la disposición de su voluntad, de que usted diga, sí quiero cambiar. Si el camino es tener un poquito más de oración, tomarme un poquito más de tiempo para llegar delante de Dios y reflexionar. Y mire, a veces uno cuando comete errores o está en situaciones difíciles, ese es el mejor momento para entrar en tu cuarto y tomarte un tiempo con este Dios que a lo mejor ni lo ves, ni lo sientes. Y tú puedes decirle, Señor, no soy el hombre o la mujer más espiritual. De hecho, no sé ni qué estoy haciendo. Pero me dijeron que si yo tomo un tiempo contigo, tú vas a empezar a cambiarme a mí y cambiar esto acá adentro. Y es en esta comunión que las cosas suceden. Póngase de pie. Quiero que oremos. Y yo los diría, Juan, yo los invito a presentarnos delante de Dios, buscándolo a Él, sin temores, sabiendo que Dios nos conoce, que conoce nuestra naturaleza física, emocional y espiritual, y que confiemos cada vez que nos acercamos a Él, que damos un paso de fe para acercarnos a Él, confiemos que Él nos va a transformar, que Él nos va a cambiar, y que eso que tú no has podido cambiar y esos gustos, esos afectos, apegos que tal vez hemos querido cambiar en nuestra fuerza de voluntad, deja de pelear y empieza
a pasar un poquito más de tiempo con el Dios que te ama. Y que te ama y te acepta con tus defectos, con tus errores, con tus debilidades. Pero que cuando nosotros pasamos tiempo con Él, Él se va a encargar de quitarte ese gusto. Créeme, yo no me di cuenta cuando Dios me quitó muchas cosas. Estaba tan ocupada pensando en Él, en su amor, en su bondad, que no me di cuenta cuando algunas cosas Dios me las fue quitando. Y la santidad no es algo que tú busques, es algo que Dios te da al estar delante de Él.